El gaitanismo es uno de los movimientos políticos más grandes e importantes dentro de la historia del país, donde su líder Jorge Eliezer Gaitán logró reunir a distintos sectores populares de la sociedad, con el objetivo de generar cambios importantes a nivel político que sacudirían el hermético sistema de gobierno bipartidista hasta entonces. Y no es para menos. Si miramos algunos de los principales periódicos y revistas de la fecha, podremos observar cómo el gaitanismo atraía a los principales sectores populares de la sociedad colombiana. La importancia de Gaitán y su propuesta radica en cómo logró articular las necesidades de la sociedad bajo una misma línea, la de la lucha contra la oligarquía, que era dueña y controladora del sistema político existente, ajeno a las necesidades de lo que Gaitán llamaba el pueblo. Sin embargo, en la memoria histórica de Colombia se ha enterrado la lucha gaitanista, poniéndole fin con los sucesos del 9 de abril de 1948, que la narrativa oficialista ha restringido a hechos como el mal llamado Bogotazo, el cual aparentemente sucedió únicamente en la zona capitalina y en algunas pocas regiones del país. Levantamientos que, por cierto, no fueron más allá de desórdenes y de saqueos. Debido a esto es importante reconocer y rescatar la importancia que tuvo el proyecto gaitanista, tanto en vida como en muerte. Al contrario de lo que se podría suponer, el proyecto político de Gaitán no se restringe a las elecciones de 1946. Por el contrario, podríamos rastrearlo en tres etapas clave. La primera etapa se ubica al final de la década de 1920, donde la hegemonía conservadora estaba en su ocaso, debido a las ideas socialistas difundidas por el territorio, cuyo canal de difusión fueron partidos como el PSR, los cuales facilitaron la creciente formación de una clase proletaria que empezaba a organizarse en sindicatos, los cuales recogían el descontento de trabajadores rurales y urbanos. Dicho descontento era expresado en huelgas, paros y levantamientos que siempre fueron tratados como problemas de orden público. En esta etapa y de regreso a Colombia luego de terminar su doctorado en Italia, Gaitán se encontró con el escenario de la masacre de las bananeras, producto de las medidas proimperialistas de Miguel Abadía Méndez contra los trabajadores de la United Fruit Company que estaban en huelga. Debido a esto, Gaitán se presentó como candidato a la Cámara y una vez dentro realizó todo un debate donde criticó la dominación extranjera sobre los trabajadores colombianos y asimismo criticó las acciones negligentes y poco favorecedoras de los derechos laborales de los trabajadores en Colombia. Que por cierto, este debate es importante ya que le permitió a Gaitán ganar un gran reconocimiento y popularidad entre los trabajadores obreros colombianos. Luego de esta primera etapa de Gaitán con su debate en la Cámara, pasamos ahora al inicio de los años 30, que van a tener como características el inicio de la hegemonía liberal, la crisis económica producto de la Gran Depresión o crack del 29, que claramente trajo efectos negativos para las exportaciones del sector agrario y proletario nacional, la expansión del pensamiento comunista y la paulatina modernización del país, producto de los gobiernos liberales. En un inicio, Gaitán apoyó este primer mandato liberal en cabeza de Olaya, quien a cambio facilitó su nombramiento como jefe del Partido Liberal y asimismo como presidente de la Cámara. Sin embargo, los proyectos e intereses reformistas de Gaitán encontraron constantes obstáculos, sumado a las tímidas reformas agrarias de Olaya Herrera, por lo que en 1933 decide hacer un llamado trascendental donde invita al pueblo, a los intelectuales y a los desheredados a formar un frente único capaz de luchar contra la perfidia y conquistar la justicia. Así es como en 1933 Gaitán abandona el Partido Liberal y pasa a ser líder de la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria. La UNIR fue un partido que buscó actuar por fuera de los marcos bipartidistas, direccionado por intelectuales y representantes de los sectores de las clases medias provenientes del Partido Liberal, bajo el liderazgo de Jorge Eliezer Gaitán. En este momento, los latifundistas y terratenientes se estaban apropiando de tierras baldías y a la par estaban usurpando las tierras de los colonos, sumado a que las dinámicas de contratación y las condiciones laborales de los campesinos eran injustas, comparables con un modelo feudalista. Debido a esto, la UNIR reconoce entre sus objetivos y propuestas la necesidad de una reforma agraria, donde busca cambiar las dinámicas semifeudales del trabajo rural, la concentración de la tierra en pocas manos, el restablecimiento de títulos y latifundios que fueron usurpados y asimismo el aseguramiento de mejores condiciones de vida en el sector rural. Asimismo, la UNIR actuó por medio de las vías legales para afrontar los conflictos del campo, presionando por leyes que ampararan los derechos sociolaborales y litigios de titulación de baldíos o de tierras no cultivadas. Tanto la tesis de la reforma agraria como otras más son visibles en el documento conocido como Manifiesto del Unirismo o Plataforma de Acción de la UNIR, que entre otras de sus propuestas habla de la necesidad de una economía intervencionista o regulada por el Estado, y asimismo de la necesidad de una reforma a la Constitución que cambiase la figura presidencial por una parlamentaria.
A este punto es necesario mencionar la importancia y el papel que tuvo el periódico del partido, que tenía por nombre Unirismo. En dicho periódico se instruía a los trabajadores en la defensa de sus derechos y se buscó mantener a su público informado sobre el estallido y el desarrollo de las huelgas y manifestaciones obreras en los distintos puntos de la geografía nacional. A su vez que se denunciaban los desalojos y las injusticias de los que eran objeto los trabajadores agrarios por parte de los terratenientes, que actuaban en conjunto con la fuerza pública. Si bien el periódico buscaba orientar a la clase trabajadora agraria y obrera, también buscó dirigirse a distintos públicos como indígenas, afrodescendientes, mujeres, universitarios y personas de la clase media. Esto por medio de otras secciones sobre poesía, noticias internacionales, arte, literatura y educación, y en una ocasión una que hablaba sobre feminismo y feminidad. Este periódico, a pesar de que duró muy poco, de 1934 a 1935, fue un eje clave para la expresión y el manifiesto de la ideología unirista, que a su vez era un reflejo de la ideología y el pensamiento de Gaitán. No obstante a los objetivos y al desarrollo de la UNIR, este partido duró muy poco y se disolvió en 1935, con apenas 2 años de duración. Entre las causas para la finalización de la UNIR encontramos por un lado la persecución y el hostigamiento por parte del gobierno a través de las guardias departamentales, fuerza pública que servía a los intereses de los terratenientes. En reiteradas ocasiones, las guardias disolvieron reuniones y manifestaciones del grupo, dejando de por medio un saldo de varios campesinos asesinados. Por otro lado está el proyecto de la Revolución en Marcha de López Pumarejo, el cual contenía varios de los planteamientos de la UNIR, como por ejemplo la Ley 200 de 1936, que no era tan diferente de la propuesta de reforma agraria que planteaba el unirismo, pero que a pesar de ello, dicha ley no logró solucionar el problema de la estructura hacendataria semifeudal que tenía Colombia. Igualmente, podríamos adicionar las diferencias y falta de planes de acción conjunta con partidos como el Partido Comunista, que tenían zonas similares de influencia y que en conjunto podrían haber desarrollado soluciones de mayor impacto para la zona agraria. Finalmente llegamos a la década de los 40, donde después del segundo gobierno de López Pumarejo, que por cierto fue muy diferente al primero, llega el ocaso de la hegemonía liberal con las elecciones de 1946, donde por mayoría de votos es elegido el conservador Mariano Ospina. La derrota del Partido Liberal se debió a la división que existía entre los partidarios de Turbay, quien era el representante del sector oficialista del partido, y los partidarios de Gaitán, quien era el representante del liberalismo de izquierda. A pesar de su derrota y frente al exilio de Turbay, tiempo después Gaitán es nombrado líder único del liberalismo y busca reorganizar al Partido Liberal para las próximas elecciones, para lo cual atrae e integra a diversos sectores sociales, entre los que se encuentran la pequeña burguesía urbana, el campesinado rural y la clase obrera. De esta manera, Gaitán gestiona la organización del Partido Liberal en función del pueblo, mientras que paralelamente condena la ola de violencia que estaba arremetiendo contra los liberales, especialmente los gaitanistas, enviando distintos memoriales al entonces presidente Ospina Pérez para hacer constancia del clima de inseguridad para el Partido Liberal. Estas denuncias tienen su punto más álgido con la oración por la paz y la marcha del silencio, realizada el 7 de febrero de 1948 y a la que acudieron alrededor de 100.000 personas, tanto de Bogotá como de otras zonas del país, la cual ha sido reconocida como una de las manifestaciones de mayor movilización en la historia colombiana. Este fue todo un acto de protesta pacífica contra la negligencia estatal y la violencia hacia los liberales, que en conjunto con las multitudes de simpatizantes que atraía Gaitán durante sus manifestaciones y discursos, empezó a preocupar al sector del bipartidismo. Dos meses después vendría el fin del partido con la muerte del líder el 9 de abril de 1948, durante la 9ª Conferencia Panamericana que estaba siendo celebrada en Bogotá, en hechos poco aclarados hasta la fecha de hoy, donde entre los presuntos responsables se ha inculpado a la CIA, al Partido Comunista o incluso al propio Partido Conservador en su momento. Aún así, hasta el día de hoy no se tiene total claridad de quién fue el responsable o quién estuvo detrás de su muerte. Más allá de su autor intelectual, el asesinato de Gaitán ese 9 de abril fue el florero de Llorente para el estallido de la sociedad colombiana que lo apoyaba.
ya que se había perdido a una de las oportunidades más grandes que tenía el país en su momento para generar un viraje trascendental en las bases políticas colombianas. Más allá de los desórdenes y quemas de tranvías y diferentes empresas de transporte, se hizo saber sobre la muerte del líder liberal a través de la toma de las emisoras de radio capitalinas, como la Radio Nacional de Colombia, lo cual llevó a que no solo en la capital, sino también en zonas como Santander, Tolima y Valle del Cauca, se buscase la organización de las juntas revolucionarias liberales y del inicio de la revolución con la que se pretendía la caída del gobierno y la renuncia de Ospina Pérez. Podríamos asegurar incluso que el periodo de la violencia realmente comenzó con el asesinato y la persecución de liberales en el gobierno de Ospina Pérez. Sin embargo, dicho periodo se vio acrecentado y tuvo sus magnitudes más grandes después del asesinato de Gaitán y de la disolución del movimiento gaitanista. Este nuevo episodio de violencia ocasionará que frente a las persecuciones de las que son víctimas los liberales a nivel sistemático, por medio de la policía política del Estado, se organicen las nuevas guerrillas liberales que surgirán como grupos de autodefensa ante esta persecución. Y pues vale, esta fue una exposición de lo que fue tanto la UNIR como el movimiento gaitanista. Si desean buscar un poco más a fondo o ahondar un poco en ambos movimientos, abajo en la descripción les voy a dejar una bibliografía que puede ser de mucha utilidad y que pueden consultar en caso de que quieran realizar una investigación más grande. Muchas gracias por ver.